yo le pediría al rabino, si es tan amable, de comenzar un poco contándonos brevemente cuál es el enfoque más, digamos, teológico religioso desde el judaísmo de este fenómeno, digamos, este acontecimiento de la muerte humana, su preparación, el tiempo previo, ¿no es cierto? Y cuál es el horizonte, un poco así, en la confesión judaica, de lo que se espera para el difunto, ¿no? No sé si me explico, digo, en el más allá, por así decirlo. Claro. Bueno, en el judaísmo, como toda religión salvífera, es decir, que predica la salvación del alma, la muerte es un paso más, ¿no?, hacia el juicio, ¿no es cierto?, el juicio final de la persona. Pero respecto de lo que vos dijiste, lo importante es que en el judaísmo, a partir del Génesis 9:5, ¿no es cierto?, donde Dios dice que va a demandar la vida del hombre por quien, justamente en la exégesis dice, por quien se mate a sí mismo, el suicidio está totalmente prohibido. Incluso en uno de los 10 mandamientos, que es el de no asesinarás, ese mandamiento también es reflexivo, no asesinarse a uno mismo, ¿no es cierto? Con lo cual, el darse muerte está absolutamente prohibido. Pero a su vez también está prohibido el prolongar una agonía, prolongar artificialmente una agonía tortuosa, con dolores insufribles, ¿no es cierto? Porque, como dije, si bien es una religión salvífera y el dolor en la vida es una expiación para la vida en el mundo venidero, uno no es el patrón para tratar de decidir, una medida patrón para tratar de decidir hasta qué momento yo estoy expiando o no mis transgresiones. Con lo cual, siendo fiel, como el judaísmo como una cultura preceptual, siendo fiel a estas dos prohibiciones, una, la de la prohibición de suicidarse o darse muerte a sí mismo, y la otra, la prohibición de prolongar artificialmente una agonía tortuosa, el judaísmo encuentra una solución a este final de vida, que es la desobstaculización o la desobstrucción de aquello que impide una muerte inminente, irreversible, en donde toda la aparatología médica que puede, al alcance, lo único que puede hacer es justamente prolongar una agonía artificialmente tortuosa, manteniendo algunos órganos con sus funciones fisiológicas, pero en un cuerpo que no sustenta más vida. Ello incluye, por ejemplo, la desconexión de todo elemento no vital o la no conexión de elementos vitales, pero que hasta ese momento no se había conectado, ¿no es cierto? El ejemplo más claro es, no se le puede desconectar a la persona de fluidos de sustento ni de oxígeno, pero sí de alguna medicación o de algún factor que ya no es terapéutico, ¿no es cierto?, y que no acelera ni provoca la muerte de la persona. Es decir, lo que se hace es tratar de desobstaculizar aquello que impide la muerte, dejando que la naturaleza siga su curso, claro, pero de ninguna manera provocar o acelerar la muerte, tanto sea por acción o por omisión. Correcto. Porque sí, la intención es la misma, es provocar una muerte prematura. La acción o la omisión, en lo que se llama muchas veces eutanasia activa o activa, no es la justificación, sino la forma en que yo tengo de llevar a cabo una intención primera, que es la de provocar una muerte prematura, que eso está prohibido. Correcto, buenísimo. Sheikh, en el Islam, ¿cómo lo viven? Bueno, el Corán dice: Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Esto que significa, aquel, se refiere a Dios, es el que creó la muerte y la vida para probar cuál de vosotros hace mejor el bien. Acá nos está dando un punto que es el objetivo de la creación, que es que el ser humano llegue a la perfección, que se perfeccione en este periodo de su existencia, que es la vida material, que no es el único. Para nosotros las almas humanas fueron creadas miles de años antes que Adán, pero este pase que tenemos por el mundo material es lo que va a determinar nuestro futuro eterno, ¿sí? Y fíjense que
lo que dice es aquel que creó la muerte y la vida. Antepone la muerte antes de la vida. ¿Por qué? Hay muchas explicaciones, pero una de ellas es que justamente lo más importante de la vida es la muerte. Es decir, ¿dónde yo voy a estar parado en el momento de mi muerte? ¿Y cuál va a ser la satisfacción que tiene Dios de mí? Yo, por ejemplo, hoy soy una persona que cumplo con los preceptos islámicos, rezo 5 veces por día, ayuno en el mes de Ramadán, trato de hacer el bien, pero no sé dónde voy a estar parado en el momento de mi muerte. Entonces, la vida se trata de eso, se trata de ir cada vez mejorando, progresando, así voy acercándome a Dios Todopoderoso. Por lo tanto, ese momento, el momento de la muerte, es un momento muy sagrado. El momento de la muerte en el Islam se acompaña. La persona, por ejemplo, dentro de lo que es la jurisprudencia islámica, tenemos un montón de mandatos para el moribundo, antes de que la persona deje de existir, o deje no de existir, sino que, digamos, pierda la vida material. Entonces, se lo trata como a un bebé, se le tiene mucho cariño, se le quita inclusive las cosas que le puedan apretar el pecho, se le abre la camisa, se lo pone mirando hacia la Meca, se le recita el Corán, se le habla del paso que, digamos, va a vivir y que es algo que es choqueante, tanto como el bebé cuando nace y empieza a llorar porque ve todo un mundo, descubre un mundo que desconoce. Cuando morimos pasamos a una realidad que es mucho más perfecta que esta que estamos viviendo. Para nosotros el mundo material es lo más imperfecto, lo más alejado a la realidad de Dios. Y hablando del tema del dolor, también esto tiene que ver en que todo aquello que nosotros purifiquemos en este mundo material siempre va a ser mejor que purificarlo en el otro mundo. Justamente por esa realidad, esa diferencia en la calidad de cercanía con Dios que tiene este mundo material, que por supuesto es lo más imperfecto porque es un mundo finito, donde todos los placeres son, digamos, podés gozar del placer hasta cierto punto, todo es limitado, ¿no? Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando, nosotros creemos que el alma después pasa a otra realidad, que es la del barzaj, que es más o menos como un purgatorio, hasta la llegada del día del juicio, donde se va a determinar el futuro eterno de la persona, que es lo más cercano a Dios, donde los placeres, donde todo es perfecto. Entonces, el mejor lugar en donde podemos purificar nuestra alma es en este lugar que es el mundo material. Por lo tanto, todo lo que signifique enfermedades, desgracias, sufrimientos, en este mundo siempre lo vamos a tomar como una purificación, y una persona creyente no va a escapar a eso. Eso por un lado. Por el otro, científicamente también nosotros tenemos una diferencia en la jurisprudencia islámica con lo que dice la ciencia hoy, que es cuándo la persona está viva y cuándo la persona está muerta, ¿no? Nosotros decimos que la muerte debe ser una muerte cardíaca, no una muerte cerebral. Por ejemplo, si una persona tiene muerte cerebral, nosotros no podemos bañarlo como bañamos a los muertos, no podemos enterrar, no le podemos rezar el rezo mortuorio. Entonces, para llegar a eso, la persona tiene que morir, que fallecer. Y yo no puedo forzar ese momento porque ese momento es de Dios. Entonces, ahí tenemos un punto. Después, por supuesto, que si la persona está sufriendo, digamos, el Islam trata todos los temas y el tema de la eutanasia también se trata y también siempre se mira desde la perspectiva de lo que dice el Sagrado Corán, de lo que dice la tradición profética y de lo que dicen los sabios. Los sabios todos coinciden en que la eutanasia es ilícita. Solamente hay uno de los sabios que lo que permite, fíjense, es que se dividan los bienes de una persona que tiene muerte cerebral. Pero la muerte cerebral si no se toma como muerte. Y no se puede provocar tampoco. La jurisprudencia islámica lo que va a decir es que la vida hay que mantenerla, hay que utilizar todos los medios posibles que la ciencia nos ofrezca para mantener la vida, a menos que, por ejemplo, se trate de una muerte
de una enfermedad que no tenga una tratativa, digamos, que no haya cura, y entonces la persona o los representantes o los herederos podrán elegir si quieren que no se realice algún tipo de mecanismo para mantenerlo vivo. Pero no obstante no se puede poner una fecha, por ejemplo, para la desaparición física de esa persona. Claro. Padre Rubén, a mí escuchándolo al Sheikh me hacía acordar, por un lado, la importancia al momento de la muerte a alguna de las propuestas de la moral de allá de los años 80 sobre la opción fundamental y en el momento de la muerte y eso, pero que el problema es que muchas veces cuando llegamos al final de nuestra vida no estamos lúcidos o en condiciones como para, digamos, presidir ese acto, ¿no es cierto? Sobre todo si es una enfermedad larga, ¿no? Entonces, me parece esto que planteaba el Sheikh, cómo lo ven desde la bioética cristiana, esta cuestión de los tratamientos vamos a ir y de la muerte. De lo más a lo menos. Santo Tomás dice ya en 1200, el cristiano no le teme a la muerte, pero no la busca. Un criterio clarito. Y es que el tema es que como estamos en manos de Dios, el decisor, el momento de la existencia y el momento del paso a la trascendencia, eso lo decide Dios. No está en manos del hombre decidir el momento de su propia muerte. Por eso el suicidio ha sido rechazado. Es cierto que la Iglesia, con la incorporación de la psicología, hace una distinción que antes no hacía entre el suicidio y el suicida. De manera que se condena el suicidio como acción, pero queda abierta la duda al suicida, por las motivaciones. Claro, y el margen de libertad, ¿no? Un chico de 18 años que se ahorca porque se enojó con la novia, está teñida su decisión, de su voluntad, su inteligencia está teñida de tal manera que entonces no es una persona, es un acto libre. Claro. Entonces por eso se hace esta distinción. Sigue condenando el suicidio, pero con el suicidio lo deja en manos de Dios. Claro. Esta es una primera cosa. Se han ido proponiendo distintos documentos. Ya desde 1980, el primer documento es el Iura et Bona, significa es bueno, es justo y bueno. Y va a tratar el tema de la eutanasia, ya en 1980. La doctrina de la fe saca este documento donde va a tratar el tema de la eutanasia, los cuidados paliativos y el retiro del soporte artificial. Mirá cuánto hace esto, ¿no? Bueno, el tema distingue, eutanasia no, porque nadie puede pedir, ni para sí ni para un tercero, en la representación de la familia, ¿no? Puede pedir el acto del fin de vida de alguien, entonces nadie puede hacerlo. Ni tampoco, ni lo puede otorgar o permitir, no hay un juez que tenga, esto lo dice Juan Pablo II en la Evangelium Vitae, nadie tiene potestad para permitir que esto se haga, ni para hacerlo desde su profesión. De hecho, los médicos italianos, cuando empezó el tema de la eutanasia en Italia, dijeron, miren, esto no es un acto médico, nosotros con el código civil nos abstenemos de hacer esto porque hemos sido hechos médicos para sostener la vida, no para terminar. También es cierto que hoy en día la medicina tiene una aparatología que te impide la muerte. Claro. No solamente que te sostiene en la vida, sino que te impide morir. Por eso, como muy bien decía el rabino, y el imán también, hay que llegar a ver el punto exacto en el cual ya el esfuerzo terapéutico deja de ser un esfuerzo terapéutico para ser encarnizamiento terapéutico, ¿no? O un empecinamiento, o un exceso de terapéutico. Y esto es muy sencillo, para que a la gente le puede servir incluso como criterio práctico en la familia, porque claro, a veces nos preguntan. Es fundamental. Bueno, hay que ver si una medida es ordinaria o extraordinaria y si es proporcionada o desproporcionada. ¿Quién mide si es proporcionado o desproporcionado? El equipo médico. ¿Y con qué criterio lo mide? ¿Esta medida terapéutica causa el efecto deseado en el paciente? Sí, entonces es proporcionado. ¿No causa el efecto?
O sea, lo sigo hidratando cuando la persona está con un edema profundo, no le suma nada. Alguien tiene un cáncer de estómago, ¿tiene sentido que le siga dando alimentación nasal? No se puede. Entonces, lo de proporcionado es desproporcionado. Pero no son los únicos que deciden, porque está el equipo médico que mide esto objetivamente, pero hay una subjetividad en juego, que es la vida del sujeto y del entorno familiar. Claro. Y esto es, lo considera como ordinario o extraordinario. Entonces, si la persona o el equipo o su familia considera que son medidas ordinarias, se podría hacer. Si cree que son medidas extraordinarias, no. Entonces hay que combinar las dos cosas. Si algo es proporcionado y ordinario, hay que aplicarlo siempre. Si algo es desproporcionado y extraordinario, no hay que aplicarlo nunca. En las otras dos posibilidades hay que ir charlando y viendo caso a caso. La Iglesia en este documento, que yo decía, Yurat Bona, da un criterio. Dice, cuando de la aplicación de determinado recurso se sigue una prolongación, y mirá qué adjetivos usa, penoso y precario. Cuando la prolongación de la vida es penosa y precaria, no estaría faltando al bien moral quien se niegue a ese tipo de tratamiento. Entonces, es muy respetuosa de la libertad de las personas, es muy clara, la persona tiene que morir de la enfermedad de base, no por una causal externa, sea pedida por sí mismo, sea pedida por su familia, o sea deseada por los médicos o el equipo médico tratante, aun cuando la intención de todos ellos sea una intención buena. Sí, claro. Por eso la Iglesia propone, no solamente dice a esto no, sino a esto sí, y es lo que propone, los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son eso, es paliar la situación, ya no es terapia, ya no va a curarse, pero va a hacer que la persona muera en estas condiciones que citaba el imán. Si rodeado de cariño, con atención psicológica, si fuese el caso, atención religiosa, cerrando su vida, completando su vida, reconciliándose con quienes tienen que reconciliarse, con la sedación necesaria. Ya Pío XII hablaba de la sedación, la bondad de la sedación en los casos terminales. No una sedación eutanásica, ¿no? Claro. Esto tiene que quedar bien claro. Es una sedación paliativa para que la persona no tenga dolores, pero la intención no es pasarlo de sedación y causarle la muerte. En este sentido, el Magisterio de la Iglesia ha hablado con mucha claridad, fundamentalmente para quienes quieran buscar, Yurat Bona, 1980, Doctrina de la Fe, Juan Pablo II con la Evangelium Vitae y recientemente con el pontificado del Papa Francisco, un documento hermoso que es Samaritanus Bonus, donde toma la parábola del buen samaritano justamente, entonces hacerse cargo del otro, cuidarlo, todos los tratamientos paliativos, todas las posibilidades que se ofrece de esta es una verdadera muerte digna.